Macri avalando este decreto de necesidad de urgencia que ya está habilitado, entró en vigencia y ahora tienen que discutir allí en el Congreso, conformar las comisiones. Hay que ver cuál va a ser precisamente la actitud de los diferentes diputados y senadores. Recordemos que estas comisiones son 8 senadores, 8 diputados, comienzan allí a discutirlo. En caso de que no haya ninguna resolución, directamente pasa a el recinto. Para charlar sobre este tema y cómo ve la situación del país y políticamente, estamos en comunicación con Carlos Rucauf, ex vicepresidente de La Nación. Rucauf, buenas tardes, los saludamos Belén Martínez y Nahuel Crescenzo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por esta comunicación. Entró en vigencia el decreto de necesidad y urgencia. ¿Qué estima que puede llegar a pasar ahora en el Congreso? Creo que el decreto va a tener una trayectoria larga porque hay dos formas nada más de derogarlo. Uno es el voto de ambas cámaras del Congreso. Eso no se ve que esté en este momento con posibilidades. El otro es un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que también es algo lejano en el tiempo, porque un fallo de la Corte tendrá 1 año y medio, 2 años para llegar. Todos los procedimientos que hoy se están haciendo sobre la inconstitucionalidad del decreto terminan en la Corte Suprema. No hay otro juez superior que pueda definir este tema. Es importante que la gente sepa que mientras el decreto esté vigente, todo lo que ocurra vinculado a ese decreto va a mantenerse aunque luego se derogue. Por ejemplo, si el día martes usted firma un contrato de alquiler en dólares por la nueva norma, aunque luego este se derogue, este sigue vigente. Si usted vende una tierra limítrofe con Chile a un empresario extranjero, sigue vigente aunque la ley se derogue. Es decir, todo lo que el decreto está establecido se ha convertido en ley desde el momento en que entró en vigencia y solamente puede ser derogado, como le dije, por el Congreso, por ambas cámaras, o por un fallo de la Corte Suprema, y hasta tanto se mantiene y al mismo tiempo, una vez que fuera derogado por cualquiera de las dos causas, no es retroactivo, es decir, todo lo que se tomó como un acto jurídico durante la vigencia del mismo sigue aunque ya no esté. Y hubo mucha polémica de otros sectores con este decreto, entonces el presidente Javier Milei también habló sobre el apoyo que tiene este decreto, ¿no? Indicando que tiene el apoyo del 75% de los ciudadanos y que en el caso que no lo aprueben llamaría a plebiscito. ¿Eso sería positivo para el presidente Javier Milei? Bueno, depende del momento en el que lo llame y depende de la opinión pública en ese momento. Si algo está claro, que la gloria es efímera. En consecuencia, uno no puede saber dentro de 6 meses, 7 meses o 1 año qué va a estar operando cada uno de los argentinos. Si la inflación baja, si el presidente consigue ese objetivo central que todos los argentinos tenemos de vivir sabiendo que el mes que viene no va a cambiarnos la vida porque los precios nos impiden vivir naturalmente como ocurre en nuestros vecinos, porque en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Chile no existe el drama de la inflación argentina y viven sabiendo hasta dónde llegan con sus ingresos. En Argentina nunca sabés. Claro. Así que todo depende de cuánto logre, cuándo y cuánto logre bajar la inflación. Lo que es importante saber es que el plebiscito que habla el presidente, que en la Constitución argentina se llama consulta popular, tiene 2 características. Una, la consulta popular obligatoria, pero eso es por ley. En cambio, el decreto que convoque a una consulta popular es voluntaria, no es vinculante, pero el único caso en el que esto se hizo, que fue la consulta popular no vinculante del doctor Alfonsín respecto al Beagle, luego todo el mundo lo tuvo que acatar porque la presión de la decisión popular fue muy grande. Claro. Rucauf, ahora ya entró en vigencia este decreto de necesidad de urgencia. El objetivo es la regulación de la economía, que esto traiga algo positivo en cuanto a inversiones, por ejemplo. A partir de esta entrada en vigencia, ¿usted cree que en el corto plazo pueden comenzar a llegar inversiones, puede llegar a reactivarse parte de esa economía que tanto se necesita en el país?
Es fundamental ver qué pasa con la ley que ha mandado el presidente al Parlamento, que el gobierno la llama ley ómnibus. Yo prefiero llamarla ley tren, porque tiene vagones muy distintos, así como un tren tiene un vagón que lleva mercaderías, otro que lleva pasajeros, otro que lleva el comedor. Bueno, acá cada una de las partes de esta mega ley tiene un tema distinto. Hay desde temas fiscales, temas previsionales, derecho penal, de todo. En consecuencia, en el caso específico de la inversión extranjera hay un capítulo sumamente interesante, sumamente positivo de la regulación de todo lo que signifique la explotación petrolífera, gasífera y minera, y esto sí nos daría una gran ventaja comparativa. Usted piense que hace 30 años Argentina y Estados Unidos importábamos la misma cantidad de gas en proporción a nuestro Producto Bruto Interno, naturalmente. Luego de estos 30 años, Argentina sigue importando gas. Hicieron durante el kirchnerismo con esto un negocio monstruoso. Hemos pagado más de 9.000 millones de dólares los últimos 2 años para importar gas, mientras el gas en el sur se tira al aire, se ventea, porque no se hicieron los gasoductos, ni las plantas de gas licuado. En cambio, Estados Unidos, en estos 30 años, abrió a la actividad económica privada la posibilidad de gasoductos y plantas de gas licuado, y hoy es el principal exportador de gas licuado en el mundo. En consecuencia, hay un camino que la ley marca en este aspecto que me parece sumamente significativo y que sería muy útil para los argentinos. Carlos, y a Javier Milei se lo compara en muchas oportunidades tal vez con Carlos Menem, con una política liberal, con privatizaciones. ¿Cómo ve esa comparación? ¿Cómo lo ve a Javier Milei comparando, por supuesto, al expresidente Carlos Menem y su política que llevó a cabo en los 90? Menem tenía una ventaja que no tiene Milei, que se está viendo en estos momentos. En primer lugar, tenía mayoría en el Senado y tuvo mayoría en diputados luego de la primera elección parlamentaria. Y antes de esa elección parlamentaria, la generosidad y el patriotismo de Angelos y de Alfonsín nos dio el quórum para sacar las leyes. Y además tenía a su favor el partido y el apoyo de la mayoría de los gremios. La situación es, desde el punto de vista de relación de poder, distinta. El objetivo de regular la economía es similar. Y vamos a ver si esto se logra, porque el Parlamento tiene que trabajar a marchas forzadas para conseguir que estas normas se sancionen. Y yo, la verdad, dudo de la posibilidad de que el Parlamento junte número suficiente para sancionar esta ley tren que yo llamo durante las extraordinarias, porque serían 4 sesiones. Claro. El Parlamento sesiona una vez por semana. Claro. Rukov, en relación a el punto de los gremios, ¿no? El próximo 24 se anunció por parte de la CGT un paro. ¿Esta situación lo fortalece o lo debilita el presidente Milei? Miren, yo creo que el sindicalismo está haciendo un paro dentro de un mes, no la semana que viene, porque tienen experiencia en negociar y además porque están viendo la posibilidad, que yo creo que se va a dar, de acuerdos paritarios en todo el sector privado para aumentar los salarios. Vamos a ver qué ocurre. Lo cierto es que hay obviamente una situación complicada de los ingresos fijos. Jubilados, empleados, trabajadores tienen ingresos fijos y la hiperinflación que dejó el gobierno de los Fernández y de Massa vino mezclada con recesión. Esta hiperinflación se aceleró y en consecuencia hay una situación de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores que tiene que ser compensada, porque está claro que no puede mantenerse un nivel de ingreso de los trabajadores que esté tan detrás de la inflación. Carlos, ¿y la política de shock, de llevar a cabo este tipo de medidas de golpe, con quita de subsidio o con incrementos en las tarifas y demás, es beneficioso para un gobierno que recién comienza?
Yo creo que el problema central es la ausencia de fondos. Ajá. El gobierno anterior dejó una situación económica nunca vista, 14.000 millones de dólares de reservas negativas nunca se vivió en la Argentina. En consecuencia estamos en una situación muy complicada que el presidente la sintetizó con la frase no hay plata. Lo que creo es que los aumentos para el consumidor tienen que ser paulatinos. No me parece que tengan que ser los aumentos de shock. Y en el caso específico de las empresas de colectivo, me parece que están apretando sin ningún sentido y sin ningún motivo, porque durante todos los años del kirchnerismo recibieron subsidios y no lo dedicaron a lo que tenían que dedicarlo, que era hacer, por ejemplo, las cabinas de protección de los choferes, Sí. Claro. colocar las cámaras de seguridad. Se guardaron la plata. Rucauf, ¿cómo ve el trabajo que está llevando adelante la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con respecto a este protocolo antipiquetes, asegurar que la gente pueda trasladarse por cualquier punto de la ciudad y del país y limitando las protestas? Yo creo que las protestas no se limitan, sino que se encausan. Y me parece muy importante el trabajo que está haciendo la ministra Bullrich, porque es así como funciona el resto del mundo. Doy ejemplos países parecidos a nosotros, Italia, España. Usted puede protestar, pero no en el lugar que quiere. Tiene que pedir un espacio, le dan un espacio donde no perjudique al resto y usted protesta. Esto es lo que está planteando Bullrich. Si usted puede protestar en un lugar que es un parque, puede protestar en un lugar donde no interrumpe el tránsito, ¿por qué tiene que ser tan canalla de interrumpir la 9 de julio, entre ellos interrumpir nada menos que el Metrobús, que perjudican a otros trabajadores porque los que andan en esos colectivos vienen de la provincia a trabajar en la ciudad de Buenos Aires? Entonces a mí me parece que el sistema que ha utilizado los piqueteros en la Argentina es muy perverso, no solamente porque son gerentes de la pobreza, sino porque también joroban a la gente que realmente trabaja. ¿Y cómo ve la actitud del gobernador bonaerense Kicillof con no aceptar tal vez ese protocolo antipiquete y al mismo tiempo con los tarifazos que se está llevando adelante en la provincia de Buenos Aires? Hace unas horas nada más se aceptó y se aprobó en la legislatura bonaerense todo lo que tiene que ver con el endeudamiento también. ¿Cómo ve la actitud del gobernador bonaerense siendo un color completamente distinto políticamente hablando a nivel nacional? Bueno, claramente Milei tiene en Kicillof su contracara. De hecho, así lo planteó Kicillof cuando vuelve a asumir la gobernación. Lo hace con su jefa política en el balcón. La única asunción a la que fue Cristina Kirchner fue la de Kicillof. Y plantea viva la justicia social, carajo, como una alternativa a la estructura política y el mensaje del presidente Milei. Yo creo que hay otras alternativas de oposición que se van a ir viendo en el tiempo, que tiene que ver con un camino entre medio del kirchnerismo y del gobierno, pero que todavía no ha tenido nacimiento porque esto es todo muy rápido, muy repentino. Por ejemplo, ahora cuando se trate en el Parlamento la ley Tren, el presidente va a encontrar una oposición cerril por parte del kirchnerismo, pero va a encontrar otros grupos políticos como el radicalismo, como el grupo que lidera Pichetto y como un sector del PRO que van a estar en el medio y que seguramente luego, cuando pasen los meses, los gobernadores que vienen de Juntos por el Cambio, donde claramente se destacan fuertemente Jorge Macri y el gobernador Cornejo de Mendoza, van a ir construyendo una alternativa en el medio entre el kirchnerismo y el liberalismo. Se verá el destino de cada uno cuando pasen los años. Hoy por hoy el tema central es salir de la crisis y en esto yo creo que estas fuerzas que yo llamaría el centro del dispositivo político van a ayudar en los temas en los que no consideren irritantes, van a ayudar al gobierno. Yo, por lo que he hablado con muchos legisladores de esos sectores, con excepción del tema previsional, en los demás temas van a acompañar haciendo modificaciones.
Hay una actitud propositiva por parte de ese sector de la oposición. Rucauf, muchas gracias por esta comunicación con nosotros. Muy claro su análisis, como siempre. Un abrazo grande, gracias. Bueno, hasta siempre, que tengan un muy buen comienzo de año ustedes y todos los que los siguen. Igualmente, feliz año. Carlos Rucauf, ex vicepresidente de la Nación, analizando un poco el decreto de necesidad de urgencia, que ya entró en vigencia, y también hablaba, ¿no?, sobre la ley ómnibus, a la que él indicaba que es un tren, decía él, ¿no?, por la fuerza que tiene precisamente esta ley, por los cambios que va a introducir principalmente en la economía argentina. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.